Buenas tardes, mi grupo está conformado por Jonathan Mendoza y mi persona, Gregorio Hermoso. Le vamos a hablar sobre la introducción e historia del derecho romano. Continuando con la exposición, le voy a hablar sobre el concepto de ius y sus acepciones. Podemos definir el término ius, proveniente del latín, y hace referencia al concepto del derecho normal, ley o justicia. En el ámbito jurídico, el ius se refiere a un conjunto de normas o reglas que regulan las relaciones entre individuos o grupos en la sociedad. Existen diversas acepciones del concepto ius, las cuales podemos analizar de la siguiente manera. Ius como norma jurídica. Esto se refiere a las normas jurídicas establecidas o que establecen los derechos y obligaciones de las personas en una sociedad. Ius como derecho subjetivo. Esto se refiere a los derechos subjetivos de las personas, es decir, la facultad que tiene para exigir el cumplimiento de una norma o para realizar determinadas acciones. Por otra parte, ius como justicia. En este sentido, el ius se relaciona con la idea de justicia y equidad en la aplicación del derecho. Y por último, tenemos el ius como sistema jurídico. Esto se refiere también al sistema jurídico de una sociedad, es decir, al conjunto de normas, instituciones y principios que regulan las relaciones sociales. Por otra parte, en este sentido, ius tiene varias acepciones en el ámbito del derecho. En el sentido más específico, el ius puede referirse a derecho natural como conjunto de normas y principios que se consideran universales e inherentes a la naturaleza humana, independientes de las leyes positivas establecidas por los seres humanos. También en el derecho positivo lo podemos definir como el conjunto de normas y leyes establecidas por un sistema jurídico determinado que regula la convivencia y las relaciones entre personas en una sociedad concreta. Y por último, el derecho subjetivo, facultad o poder que tiene la persona para exigir el cumplimiento de una norma jurídica o para realizar un determinado acto jurídico reconocido por el ordenamiento jurídico. De igual forma, el ius presenta ciertas características que incluyen en la universalidad. Este término abarca diferentes significados y conceptos relacionados con el derecho y la justicia en diferentes contextos y culturas. También en la pluralidad. El término ius puede referirse a diferentes tipos de derechos, como el derecho público, el derecho privado, derecho internacional, entre otros. Otra característica importante que tiene es en la autoridad. Esto implica la existencia de normas o principios jurídicos que son reconocidos como válidos y obligatorios en una determinada sociedad o contexto. Otra característica también que presenta es en el fundamento ético, que esto es la filosofía moral y política. El término ius también se refiere a la idea de justicia y a la legitimidad de las normas y leyes en función a principios éticos. Y por último, tenemos los derechos humanos. En el ámbito de los derechos humanos, el término ius se utiliza para referirse a los derechos fundamentales universales que deben ser respetados, protegidos por los estados y la comunidad internacional. Ahora le voy a hablar sobre la importancia y la utilidad del estudio del derecho romano. El estudio del derecho romano es de suma importancia en el ámbito jurídico por varias razones. 1. Antecedentes del derecho civil.
El derecho romano es la base del derecho civil continental, que es el sistema jurídico predominante en gran parte del mundo. 2. Influencia en el derecho actual. Muchos países han sido influenciados por el derecho romano en la creación de sus propias leyes y sistemas jurídicos. 3. Una formación jurídica. Es el estudio del derecho romano. Es esencial para la formación de juristas y abogados, ya que les proporciona una base sólida de la teoría jurídica y les ayuda a desarrollar habilidades de interpretación y argumentación legal. Y por último, hace una cultura jurídica. El derecho romano es parte importante de la cultura jurídica occidental y ha influido en muchas ramas del derecho, como en el derecho internacional, el derecho mercantil y el derecho laboral. Continuamente, otros aspectos en el estudio del derecho romano es importante debido a varias condiciones tales como el reconocimiento de la influencia del derecho romano en el derecho contemporáneo. El derecho romano ha tenido una influencia significativa en la evolución del derecho en varias jurisdicciones, como en los sistemas jurídicos de muchos países, Europa continental y en el derecho civil de muchos países de América Latina. También comprende la historia y la evolución del derecho. El estudio del derecho romano permite a los estudiantes de derecho entender la evolución del derecho a lo largo de la historia, desde sus orígenes en la antigua Roma hasta su desarrollo en la adaptación en la actualidad. Y por último, amplía el conocimiento y la formación jurídica, ya que ayuda a los estudiantes de derecho a ampliar su conocimiento y comprensión de los fundamentos legales y jurídicos, así como fortalecer las habilidades analíticas y de interpretación legal. Ahora mi compañero Jonathan Mendoza continuará con la exposición del tema. Muy buenas tardes, profesor. Mi punto a discernir en este momento es la clasificación romana del derecho, que tiene lo que son derecho objetivo, derecho subjetivo, derecho público, derecho privado, ius communis y ius singulares. Derecho objetivo es un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de la persona en una sociedad determinada. Derecho subjetivo es la facultad que tiene una persona para exigir el cumplimiento de una norma jurídica o para realizar determinadas acciones amparadas por la ley. Derecho público es un conjunto de normas que regulan las relaciones entre las personas y el Estado, así como las instituciones públicas. Derecho privado es un conjunto de normas que regulan las relaciones entre particulares sin la intervención directa del Estado. Ius communes es un conjunto de normas jurídicas comunes a todas las personas en una sociedad determinada. Ius singulares es la norma jurídica que, a pesar de ser generalmente aplicable, se adopta en atención a circunstancias especiales o particulares. Prosiguiendo con la clasificación romana del derecho, tenemos lo que son el privilegium, derecho o prerrogatividad especial concebida a una persona o un grupo de personas. Derecho natural es un conjunto de normas que se consideran universales y que se basan en principios éticos y morales. Derecho de gente es un conjunto de normas que regulan las relaciones entre diferentes estados y sus ciudadanos. Tenemos también lo que son los derechos civiles. Es un conjunto de normas que regulan las relaciones entre los particulares en una sociedad determinada. Tenemos lo que son derecho escrito, son normas jurídicas que están recopiladas en un texto legal o documento oficial. Tenemos también derecho no escrito, que son normas jurídicas que no están codificadas, pero que se basan en costumbres o en principios generales del derecho. Y tenemos lo que es el derecho penal. Establece las normas que regulan las conductas delictivas, las penas y medidas de seguridad aplicadas a los infractores y los procedimientos para la persecución y castigo de los delitos. En mi segundo punto del CENIR tenemos lo que es el concepto de fuente del derecho romano, como lo es
la fuente de conocimientos y fuente de producción. La fuente de conocimiento se refiere a las fuentes que proporcionan información sobre el derecho romano, su contenido y su aplicación, las cuales incluyen las que son los textos legales, como las leyes, los edictos de los magistrados, los conductos y las constituciones imperiales. También tenemos las fuentes jurisprudenciales, como la respuesta de los jurisconsultos y las decisiones de los magistrados. Las fuentes doctrinales, como las obras de los jurisconsultos, que analizan y explican el derecho romano. Las fuentes de producción se refiere a los procesos mediante los cuales se creaba y aplicaba el derecho romano. Estas fuentes incluyen la legislación a través de la cual se creaban nuevas leyes y se modificaban las existentes. La jurisprudencia, que era la interpretación y la aplicación de las leyes por los jurisconsultos y magistrados. Las costumbres, que era una fuente importante del derecho en la antigua Roma y que consistían en las prácticas y normas no escritas que regían las normas de las personas. También tenemos como leer las decisiones de los magistrados que tenían autoridad para interpretar y aplicar las leyes. Lo que es, en resumen, que las fuentes del derecho romano abarcan tanto las fuentes de conocimiento como las fuentes de producción, que juntas construyen a la comprensión y la aplicación del sistema jurídico. Esto fue todo, profesor. Esto fue toda nuestra disertación. Muchas gracias.